Buenos días mis hermanos, Dios me los bendiga, saludos, estamos bendecidos por el Señor, igualmente espero que ustedes también, y en este día del Señor nos vamos a gozar estudiando su palabra y el estudio de la escuela dominical. Supongo que ya ustedes cantaron algunos himnos, ya oraron. Qué bueno que tenemos esta oportunidad de estar de nuevo juntos, encomendándonos al Señor en el estudio. La visión del trono de Dios es según la revista trimestral del 3 de mayo de este año, lo que nos toca esta mañana, y es el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Vamos a darle una leidita a todo el capítulo. Dice así: Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y me dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. El título de la lección, según nos dice nuestro comentario, es La visión del trono de Dios. El apóstol Juan, aquí en la isla de Patmos, ya miramos que nos escribe en el capítulo 1 lo que él vio, revelación del Señor Jesucristo, junto con las 7 candelabros que representan las 7 iglesias, y las 7 estrellas representando los 7 pastores de las iglesias. Y entonces también en el capítulo 2 y 3 vemos las cosas que son, porque el Señor le dijo: escribe lo que has visto y las cosas que son y las que serán después de estas. Aquí en el capítulo 4 comenzamos a ver esta tercera serie de cosas que el Señor le va a estar mostrando a Juan, el apóstol, para luego escribirlas y que nosotros también seamos informados al respecto. Aquí comienza pues esta tercera etapa de las cosas que serán. Lo primero que sucede es que él oye una voz, estando allá en la isla de Patmos, presidio por el testimonio de la palabra de Dios y por servir al Señor, y esta voz le dice: sube acá. Cuando dice como de trompeta, es la fuerza, lo penetrante, lo claro de la voz. Y ante esta invitación que viene del cielo,
dice que al instante, posiblemente en un segundo o menos, dice, ya se encontraba ya nada menos que en el cielo, y lo primero que vio fue, dice, un trono establecido en el cielo y uno que estaba sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. En el Antiguo Testamento tenemos en el libro de Éxodo, cuando el Señor indicó cómo debía ser la vestidura del sumo sacerdote. La serie de 4, iban a ser 4 hileras de piedras preciosas. Y la primera que menciona aquí la Biblia es que estas piedras, dice en el verso 3, piedra de jaspe, y es la primera de las piedras que el sacerdote iba a tener en su pectoral, colgado del éfod, colgado de su hombro, y eran 12 piedras representando todas las 12 tribus de Israel. O sea, él como sumo sacerdote intercedía, representaba y tenía a su cargo y a su cuidado a todas esas tribus, a todo el pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo también, por ser nuestro sumo sacerdote, Él está ahí con sus hombros bien amplios, bien fuertes, representándonos a todos delante del Padre. No solamente la primera piedra que está mencionada acá, que era de jaspe, pero también dice que había otra piedra que era como la esmeralda, y esa es la última también de las piedras que estaban sobre los hombros de este sumo sacerdote. Una cosa interesante acá, y posiblemente es el primer punto principal de esta lección. El punto principal, los 3 puntos principales que vamos a ver es el trono de Dios. Después vamos a mirar la alabanza de la que Él es digno y merecedor, la gloria que no solamente los ángeles, pero todos nosotros también le estaremos rindiendo al Señor, y por eso lo hacemos desde ahora. Y después de mirar el trono y la alabanza, también del trono, dice la Biblia que también emana el juicio, porque dice también acá que del trono salían, ¿cuál es el versículo? Bueno, más adelante lo vamos a ver ahorita, pero es del trono que salen rayos, es en el verso 5, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Así pues que de ahí también emerge, de ahí emana, de ahí surge este aspecto de juicio que viene del trono de Dios. El primer aspecto pues que vemos es sobre el trono. En este estudio podemos mirar que hay por lo menos 39 veces mencionado la palabra trono en el libro de Apocalipsis. Y esto es muy significativo, que 39 veces se mencione en 17 capítulos
de los 22 capítulos de Apocalipsis. Eso quiere decir que esa es la parte más importante, es el centro, es el eje principal, no solamente del cielo, pero también de la tierra y de toda la creación. Bien sabemos, ¿verdad?, que Él es el originador de todas las cosas, lo que se ve y lo que no se ve, y Él es el que está en absoluto dominio, en poder y gobierno de nuestras vidas y de todo lo demás. Significa pues el trono de Dios, ese gobierno soberano, esa teocracia de la cual el Señor Jesucristo también oró, ¿verdad? Cuando, no que oró, pero que nos enseña en la oración, que digamos, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros los hijos de Dios hemos ya aprendido, ¿verdad?, del Señor Jesucristo y de lo que está en la palabra de Dios, y que Él merece que tanto aquí en la tierra, no importa que seamos descarriados, pecadores, ciegos, ignorantes, lleguemos al punto de reconocer, admitir que nuestra voluntad no es la que se tiene que hacer aquí en la tierra, pero es la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando oramos, ¿cuántas veces, si somos honestos, somos sinceros, queremos que sea la voluntad nuestra aquí en la tierra, que se haga en el cielo, como que Dios dé el visto bueno, el ok, de lo que queremos que se haga acá? Pero la oración, el objetivo de la oración no es que se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios aquí en la tierra con nosotros. Amén. Ojalá que sea la conclusión a la que todos lleguemos. Amén. Porque todo tiene su origen, todo tiene su fuerza, todo tiene su propósito en el trono de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, como dice también en Romanos 11:36. Amén. Muy bien. Aquí en los versículos 4 en adelante dice, y alrededor del trono había, ¿cuántos tronos más? 24. Qué interesante, ¿verdad? Posiblemente 6 a la izquierda, 6 a la derecha, 6 atrás, 6 adelante. Es un trono rodeado de tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Este versículo ha sido por muchos comentaristas comentado con diferentes significados. Ha sido bastante difícil para los comentaristas concluir en una sola decisión u opinión. La mayor parte de los comentaristas nos dicen que 12 representan las 12 tribus de Israel, que es el pueblo de Dios, que está ahí en el cielo, y 12 son los apóstoles representándonos a nosotros, a los gentiles también, y que estamos pues tanto judíos como gentiles representados en estos tronos de todos los que vamos a ser salvos. Yo tengo la opinión, y claro que no es porque tenga la opinión, pero es por lo que he descubierto en la palabra de Dios acá, que más adelante vamos a ver que estos ancianos dice que están vestidos con vestiduras blancas y que tienen coronas de oro. Y eso es muy significativo, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, dice que, vamos a leer el verso donde ellos tienen estos distintivos, estos ancianos.
dice verso 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Así pues que verso 4 dice, alrededor del trono había 24 tronos, vi sentados en el trono 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y el verso 10 nos describe todavía cuál es la indumentaria de ellos, de qué color, de qué calidad y también sus coronas. Por supuesto que la vestidura blanca representa la pureza, la integridad, la santidad, la obediencia que estos siervos de Dios tuvieron durante su vida aquí en la tierra y están ahí bien cerca del Señor, alrededor, en tronos también. Y además dice que tienen coronas de oro y esto nos habla de galardón, de recompensa, de premio, que la palabra de Dios nos dice también. No hay pasajes en la Biblia que, refiriéndose a vestiduras blancas, sea para otra cosa, sino para aquellos que son dignos de reinar juntamente con Cristo. Las vestiduras blancas, eso es lo que miramos que significa. Por ejemplo, en capítulo 3, verso 4, que nos habla sobre esta iglesia de capítulo 3, verso 4, sobre la iglesia, dice acá, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pero como este era un núcleo, un grupo de miembros en la iglesia de Sardis, la mayoría estaba muy mal delante de Dios. Dios les manda que se arrepientan, el Señor Jesucristo les manda que se arrepientan. Pero dice acá que exceptúa a unos miembros, a unas cuantas personas que no han estado de acuerdo con todo lo incorrecto que está sucediendo en la iglesia. Ellos se mantienen firmes en la fe, fieles al Señor, y entonces dice la Biblia que ellos serán vestidos con vestiduras blancas porque son dignas. Y la otra iglesia es donde dice también en el verso 18 del mismo capítulo, y esta es la iglesia de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Así pues, el Señor todavía insta a esta iglesia de la Odisea, a los miembros, a que compren de Él, que estén dispuestos a pagar el precio que se requiere de fidelidad, de industriosidad, de dejar las cosas del mundo y dedicarse más al Señor para que sean también vestidos con vestiduras blancas. En el capítulo 6, versos 9 al 11, dice también: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos
que también habían de ser muertos como ellos. Es obvio, hermanos, que aquí se refiere a la persecución, a la tortura, a la muerte de tantos hermanos a través de los siglos, que principalmente desde el siglo tercero más o menos hasta el siglo XVI, cuando esta horrible y cruel persecución de la Inquisición romana hizo tanto estrago, tanta muerte, más de 50 millones de hermanos. Se calcula que fueron muertos por la palabra de Dios, por ser fiel al Señor. Y Juan está viendo las almas de ellos ahí. Y dice la palabra de Dios que le dice, estos son los que, dice, se les dieron vestiduras blancas hasta que y se les dijo que descansaran todavía un poco. Pero se le dieron vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque otra vez eran iglesias enteras del Señor Jesucristo y muchos miembros de ellas que fueron fieles hasta la muerte, y ellos serán vestidos también con vestiduras blancas para reinar juntamente con Cristo. Amén. Esto quiere decir, hermanos, también al mirar un poco sobre el otro distintivo de que esto pertenece a los miembros fieles, verdaderos del Señor Jesucristo, que han estado sirviéndole en iglesias neotestamentarias. Dice la palabra de Dios también que ellos tenían coronas de oro. Ese es el otro distintivo también muy peculiar, muy único para los miembros de las iglesias del Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 5, verso 4, dice que a los pastores que apacientan la grey de Cristo, que en la venida del Señor se les dará la corona incorruptible de gloria. Pero el contexto nos dice que cuáles son las reglas, cuáles son las condiciones, los requisitos del Señor para estos siervos de Dios, para nosotros los pastores, que pastoreemos de acuerdo a las normas establecidas en el contexto en el verso 2 y 3, ¿verdad? Vamos a leerlo. Está en 1 de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3. Y dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Ok? Y esto es a los líderes, a los adalides de las iglesias del Señor que están apacentando la iglesia de Dios correctamente como tiene que ser. Y ellos, por ser miembros también de sus iglesias nuevotestamentarias, tendrán también esta recompensa de ser coronados también. No es para menos, pues, que por ejemplo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo lo siguiente. 2 de Timoteo 2, 5 dice, bueno, leamos el 4 también: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
mente. Amén. Claramente el Señor dice que hay que hacer el trabajo, hacer el servicio al Señor de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus reglas, para que seamos también coronados. Amén. En virtud, pues, de estas cosas, de la vestidura blanca y de las coronas que el Señor va a estarnos dando, y quiero compartir otros textos más todavía que nos faltan. En el mismo capítulo 2, verso 10 de Apocalipsis, dice así, 2:10. Y esta es a la iglesia de Esmirna. Acordémonos que la iglesia de Esmirna, igual que la iglesia de Filadelfia, son las dos iglesias donde el Señor no tiene reprensiones, no tiene desaprobaciones de ninguna clase, pero más bien las elogia, las estimula para que continúen así fieles conforme lo han estado haciendo. Y en el verso 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. El pastor y todos los miembros, el Señor les está exhortando, sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Otra vez, otra promesa que solamente miramos en esta situación, pues, ¿verdad? En esta condición de la iglesia del Señor Jesucristo. En el versículo, bueno, ya lo leímos, 10 y 11. Así pues que tanto las vestiduras blancas como las coronas de oro son representativas de ese premio, o sea, de esa recompensa, de esa dignidad con que el Señor va a calificar a aquellos que hayamos ganado tal posición. Amén. Esto no tiene que ver con la salvación. Habrá muchos, millones de hermanos alrededor también que estarán ahí salvos, gozando de la vida eterna con el Señor Jesucristo. Pero mire que los que están entronados, los que son vestidos con vestiduras blancas y coronados con coronas de oro, son aquellos miembros de las iglesias del Señor Jesucristo que tendrán su recompensa. Amén. Así que, hermanos míos, puesto que estamos hablando del trono de Dios, de los tronos alrededor, y miramos cómo estos seres vivientes, que son querubines, que están diciendo santo, 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 porque eso es lo que vemos más adelante también, creo que es en el capítulo 6, verso bueno, tenía apuntado ese texto, pero ya no lo tengo. En el capítulo 7 más bien, dice en el verso 9 en adelante: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, que clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, aquí podemos ver pues que la actividad en el cielo es bien clara, es bien vívida, es una actividad de adoración, de pleitesía, de gloria, de alabanza
a nuestro Dios. Qué bonito es, hermanos, que nosotros, los hijos de Dios acá en la casa de Dios, en la iglesia, cada vez que nos reunimos, es para eso. Estamos en un preludio, estamos ya de una vez aquí en la tierra, antes que lleguemos al cielo, a entonar estas grandes alabanzas al Señor, hacerlo aquí también. Es por eso que nosotros no estamos de acuerdo con lo que muchas iglesias evangélicas están haciendo, que traen música del mundo, instrumentos y cosas y actividades muy parecidas a las del mundo. La casa de Dios no necesita eso. La casa de Dios no, la iglesia del Señor Jesucristo no es para abrir las puertas al mundo y que se haga mundana, pero lo que queremos es solamente que las puertas, las ventanas estén abiertas al cielo, a cómo se hacen las cosas en el cielo, al trono de Dios. Así pues, que la iglesia del Señor sea un pedacito de cielo en la tierra. Amén. Y no que venga el mundo como intruso acá a meterse donde no le corresponde estar. Y es culpa nuestra si eso ocurre, ¿verdad? Que la honra y la gloria sean para Él siempre, jamás. Amén. Además de mirar que de este trono, donde está sentado nuestro Dios, donde también hay muchos tronos alrededor, simbolizando todo aquel conglomerado, todos aquellos que constituyeron las iglesias compradas con la sangre del Cordero, ahí alrededor de este trono principal, único, prominente. Además de eso, del trono dice también la palabra de Dios acá, que ya leímos en el capítulo 4, en el verso 5, que del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Así pues, este trono no solamente es un imán poderoso que atrae a todos los seres angelicales en alabanza al Señor, y nosotros también, pero también de ahí emanan a relámpagos, a truenos, a voces, que son, dice, lámparas que son de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así pues miramos que es de este trono donde ya no solamente emana la misericordia, la gracia de Dios para nosotros los hijos de Dios, que es lo que tenemos, como dice en Hebreos capítulo 4, vamos a leerlo ahí rapidito, versos, creo que es 15 y 16, bueno, comenzando el verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, ¿dónde? Al trono de la gracia. Ya no es un trono como miramos ahí en Apocalipsis, con relámpagos y fuego y todo lo demás, indicativo del juicio de Dios, pero porque eso es para los inconversos, que ahora vamos a ver un momentito, pero para nosotros es un trono de gracia. Amén. No es un trono de ley, un trono de misericordia. No es de juicio, de condenación y de castigo. Y dice que ese es el tipo de trono al que nos acercamos, debido a nuestro sumo sacerdote que está ahí junto a nuestro Padre Celestial, intercediendo por nosotros. Pero en este versículo
Juan está mirando acá, que está en el cielo, que de este trono ya no solamente emana la gracia, la misericordia, la longanimidad de Dios para nosotros, sus hijos, e inclusive para el mundo entero. Pero este es el momento en que se termina la era de la gracia y ahora comienza ya a mirarse los vestigios del juicio de Dios que viene, delante de la cual todos tendrán que comparecer para darle cuenta al Señor. Por eso Él dice, sí, la Biblia, que cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino aquí en la tierra, que Él vendrá en majestad, en gloria y en poder para dar el castigo a todos aquellos impíos, malvados, que no se arrepintieron, que no se humillaron delante del Señor para ser salvos. Por eso necesitamos seguir orando por todo el mundo entero, por tantas personas, a nuestros mismos familiares, a vecinos que todavía no conocen al Señor. La palabra de Dios dice que esto va a ser horrible. Él no tendrá compasión de esta gente rebelde, impía, porque en la misma presencia del Señor, cuando Él venga del cielo, no es que la gente va a caer de rodillas arrepintiéndose y reconociéndolo como Salvador. Más bien todavía tendrán la actitud que tiene Satanás de oposición, de rebeldía y de estar en contra de Él. Pero que el Señor nos ayude en nuestras oraciones a seguir testificando y sirviendo al Señor para que otros sean salvos antes de que se termine el tiempo y sea eternamente imposible. Gracias, hermanos, por su atención, por este estudio tan bonito de la palabra de Dios, y el Señor los bendiga a todos. Buen día. Amén.